Bienvenida, Ana, al recreo de Somos Educación. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Muy bien, Lorena, gracias por invitarme, que estoy encantada de estar aquí contigo. Muchas gracias. Vamos a presentarte, conferenciante, investigadora, doctora en psicología. En la actualidad estás dando clase como profesora de Ciencias Sociales y Psicológicas en la John Cabot University de Roma. Sí. CEO de Rec Parenting, la plataforma desde donde ofrecéis ayuda a través de masterclass, de podcast y también individualizada, un acompañamiento individualizado también a través de llamadas, videollamadas, chats, etc. Madre de 4 chicos que ya son Sí, mozos y ya sí. autora, y autora de este libro que tengo entre mis manos, Educar también es decir no, de la editorial Penguin Random House, que yo considero, Ana, un más que debe ser, es necesario, diría obligatorio, pero vamos a quedarnos con necesario para todos los que somos padres. Enhorabuena por este libro. Muchas gracias, Lorena. Antes de entrar en el libro, y como todo está muy relacionado, porque antes hablaba de la plataforma Rec Parenting, que Mm. sí que he estado jugando en ella, me parece muy interesante, pero todavía no me he sumergido, Eh, tengo muchas ganas de sumergirme, digo porque es muy, muy atractiva, enormemente atractiva. Pues como está todo muy relacionado, voy a coger una de las frases de esta plataforma que dice: nuestra misión es ayudarte a que tus hijos desarrollen las herramientas necesarias para enfrentarse a la vida y que tú disfrutes educándolos sin perder tu identidad. Esta frase me parece tan importante que de hecho de esta frase nace toda la entrevista. Vale, mira, bueno, bien, nunca ha empezado nadie con esa frase, o sea que... Vamos a ver si somos un poquito diferentes, que es lo que me gusta también, no repetirnos en las entrevistas. Esta frase tiene varias palabras clave. Diría ayudar, Sí, enfrentarse, disfrutar, educar e identidad. sí. Y me gustaría empezar por el final, como mi madre, que empieza a leer el periódico siempre por el final. Yo hago lo mismo. Sin perder, sin perder tu identidad. Esta frase de no perder la identidad me remonta un poquito, que soy madre de un niño de 8 años, a un poco la esencia, un poco la percepción que noto en muchos padres, ¿no? Antes de ser padres se dicen o tienen un poco idealizado lo que va a ser luego Mm, la paternidad. Y en el momento que mm. son padres, todo se desmorona y se cae ese castillo de naipes que tenían un poco en cabeza. Voy a darte 2 ejemplos y si te parece, los comentamos. El primero. Bueno, pues nada, yo cuando tenga un niño, no va a tener el móvil sobre la mesa cuando estemos comiendo en un restaurante y luego tiene un niño o una niña y con 2 añitos ya está el móvil ahí. Puede ser que nuestras expectativas estén idealizadas, nos supere la realidad y como consecuencia optemos por el camino más cómodo o fácil. Hombre, es que yo creo que todos somos los padres perfectos hasta que tenemos un niño. O sea, claro, todos, ¿no? La teoría es maravillosa Totalmente. y la sabemos todos, mejor o peor, pero la teoría es maravillosa. Ahora luego tienes que llegar al día a día. Claro, al día a día, que llegas al trabajo, que estás cansado, que igual tienes un problema, que igual te estás separando, que igual te echan el trabajo. Y claro, la realidad de la educación y la crianza no es fácil. Entonces yo por eso siempre lo que intento hacer es decir, esta es la teoría y yo te la cuento, pero luego poner un punto muy práctico, muy empático, decir a los padres, de la teoría a la práctica hay un mundo y no siempre lo conseguimos y no por eso somos peores padres. O sea, lo Ujú. hacemos, yo creo que lo hacemos lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos. Me recordaste a una frase que dice Gregorio Luri, que dice, los padres o nadie es perfecto y menos mal. Menos mal. Total, total, es que además, exacto, es que tú imagínate, o sea, aunque hubiera madres perfectas o padres perfectos que no los hay, sería agotador para un niño vivir con la perfección Sí, sí, permanente, sí, ¿no? sí, O sí. sea, para todos, no coñazo vivir con alguien perfecto. Entonces, como padres nos tenemos que dar cuenta, oye, que no todo nos va a salir bien y que no pasa nada, que no por eso destrozamos la vida de nuestros hijos. Pues sí, totalmente de acuerdo. Pasando al segundo caso, es muy típico este, es, bueno, no, mi hijo no va a tener móvil hasta los 15 por lo menos, y de repente ya con 11 o incluso antes, a veces como regalo de comunión ya tienen Mm, teléfono móvil. Además argumentando que es que lo tienen todos, no va a ser todos, sí. diferente, ¿no? Es un pulso difícil, me atrevería a decir, ser diferente, sentirse solo, ese miedo a ser kamikaze de la sociedad ante la seguridad que te puede dar pensar como un colectivo sin desentonar. Total, porque tú piensas, Lorena, nosotros como seres humanos somos seres inherentemente sociales. Ujú. Estamos diseñados a ir con el grupo, porque si pensamos en, yo que sé, en la prehistoria, tu posibilidad de sobrevivir aumentaba cuando estabas en el grupo. Con lo cual siempre tendemos a pensar que si todo el mundo hace una cosa,
es lo bueno, ¿no? Entonces, claro, si todos los padres, ya no estamos en el tema de supervivencia, pero seguimos pensando, si todos los padres hacen algo, pues será que es lo que hay que hacer. Y luego nos da mucho miedo ser los diferentes, ¿no? Entonces, pero yo creo que hay que pensar siempre, antes de seguir con el grupo, hay que pensar siempre, si pensamos en el móvil, por ejemplo, uno, ¿cómo es tu hijo? Claro, hay niños que le das un móvil o una pantalla y por su temperamento más o menos lo van a manejar bien y otros que lo van a manejar muy mal. Y luego también tus valores, que al final la educación que tiene que ser guiada por nuestros valores. Entonces, hay en valores que más o menos estamos todos de acuerdo y hay en valores que si tú y yo a lo mejor ahora hablamos sobre ese tema, pues habrá cosas que tú a tu hijo lo educas de una manera y a mis hijos de otra, ni mejor ni Ujú. peor, diferentes valores. Entonces, pero hay que plantearse si la gente a tu alrededor tiene valores parecidos a los tuyos o no, porque al final si no puede ser que si tú sigues siempre al grupo y ese grupo no coincide bien con tus valores, te puedes acabar que igual educas a tu hijo de una manera que luego no te convence. Miras Ujú. atrás unos años y dices, jo, pues si yo he hecho esto y realmente no es lo que yo quería, ¿no? Entonces yo creo que plantearse ese tema de cosas es importante antes de seguir a la masa. Pero además es que tenemos miedo a sentirnos juzgados. ¿Hay alguna clave, algún paso para sentirse menos juzgados o no Mira, sufrir las tanto? estadísticas, sí, las estadísticas nos dicen que la inmensa mayoría de padres se sienten juzgados y eso no es nada bueno, porque no es nada bueno para la salud mental de los padres y cuando la salud mental de los padres sufre, la salud mental de los niños tiende a sufrir, con lo cual es un círculo muy negativo. Entonces yo creo que tenemos, como padres, hay que intentar escuchar a escuchar a poca gente, porque es que hoy en día tenemos muchísima información. Claro, Sí. antes a ti te juzgaba pues tu madre, tu suegra, tu vecina, ¿no? Pero es que ahora hay 18.000 expertos juzgándonos, nos metemos en redes sociales y hay 3.500 influencers diciéndonos, ¿no? Cómo tenemos qué es lo bueno, qué es lo que hay que hacer. Estamos permanentes, hay mucha información, estamos muy expuestos a mucho juicio. Entonces yo creo que hay que escuchar a poca gente y que resuenen contigo por lo que sea, por sus valores, por sus credenciales, por lo que sean, pero a poca gente, porque es que si no, nos volvemos locos. Pues sí, de acuerdo. A ver si me tiras la última pregunta con esto que acabas de decir, luego lo recuperamos. Otra parte de la frase que dices que también considero clave era enfrentarse, ¿no? Enfrentarse a la vida. Ante esto, considero, y hablas en el libro de los límites que deben estar para recordarnos que fuera de nuestro hogar no todo vale. Por lo tanto, dentro tampoco debería de ser así, ¿no? Porque además, yo creo que además les estaríamos engañando a los Total, jóvenes. total. Totalmente. Decías en una entrevista que la ausencia de límites no se traduce en libertad, sino en desorientación. Ana, explícanos, por favor, esta postura con lo que, la verdad, no puedo estar más de acuerdo. Claro, es que al final tú piensas, o sea, es que creo que los límites están mal entendidos. O sea, los límites, ¿qué son? Los límites son una estructura que le ponemos a un niño y le decimos, por aquí te puedes mover. Porque tú piensas que cuando un niño nace y va creciendo, tiene que aprender una cantidad de información brutal, ¿no? Desde entender su cuerpo, sus emociones, las tuyas, cómo funciona su familia, su colegio, su sociedad. Es brutal. Entonces, si tú no le guías, ese niño está perdido. Es como si un niño que crece sin límites, es como si tú mañana cambias de trabajo y vas a una oficina nueva. Y llegas a la oficina nueva y allí no hay nadie que te diga que te espere para nada, ¿no? Entonces tú llegas allí y dices, ¿dónde está mi mesa? ¿Dónde qué tengo que hacer? ¿No? ¿Dónde está, dónde como? ¿A qué hora me voy? Pues un niño que crece sin límites es lo mismo, está perdido como tú estarías en un primer trabajo, en una área de trabajo perdida, sin nadie que te oriente. Es lo mismo. Entonces, esos son los límites. Entonces, si en casa no ponemos límites, no le enseñamos al niño que hay normas que tiene que seguir, ¿qué pasa? Que ese niño va a ir al colegio, va a ir al instituto, va a ir al trabajo, va a ir a relacionarse con otros y va a pensar que no hay límites, que no hay normas. Con lo cual, eso es que les aboca, o sea, es que te lleva al fracaso. Y nos sentimos a veces peores si tenemos, si estamos diciendo todo el día no, pero puede ser lo contrario. Estamos también haciendo estableciendo también una rutina, ¿no? Que también comentas como Claro. algo importantísimo, organización. La rutina es fundamental, o sea, fundamental, porque les da a los niños mucha seguridad, que volvemos a lo mismo, los niños tienen que aprender una cantidad de cosas brutales. Sin una rutina, lo mismo, no les ayudamos nada. Al final, que un niño sepa quién le recoge del colegio, que un niño sepa que llega a casa, va a merendar, hacer los deberes, jugar un rato, cena, o sea, baño, cena y a la cama a las 9, eso le da mucha seguridad y puede centrar todas sus energías en aprender, en desarrollarse, en jugar, que es lo que tiene que hacer. No tiene que estar pendiente de estoy agobiado porque no sé si me recoge mi madre, mi padre, o no me recoge nadie, o quién va a estar mañana por la mañana cuando me levante en casa, o qué va a decir mi madre hoy, o igual cenamos, igual no cenamos, igual yo qué sé.
Entonces, la rutina es fundamental porque le da a los niños todo lo predecible para los niños es muy beneficioso para ellos. Entonces, tener rutinas claras es fundamental, que no quiere decir ser rígido. Un día puede romper la rutina, pero se trata de que el niño aprenda que hay ritmos en la familia y que esos ritmos se cumplen. Oye, que un día, yo qué sé, ya ahora llega el Mundial, pues hay un partido de España que juega más tarde de la cuenta y te quieres acostar más tarde, pues chico, no pasa nada. Pero sabiendo que al día siguiente, a las 9, a la cama. Ujú. Y es verdad eso que dices, que siempre leen el mismo cuento, ¿no? Que les gustan esas rutinas incluso también de lectura o de visualizar de alguna película que la repiten mil veces. Lo entendemos Claro, también. porque les da estabilidad, les da Ujú. seguridad. Es como, ¿no? Un niño, como tú dices, un niño pequeñito quiere que le cuentes el mismo cuento, de la misma manera, usando las mismas voces, porque les da seguridad. Es como tú, a ti no te pasa nunca, si estás pasando por una etapa mala en tu vida, que te pones a ver una serie que has visto 18 veces y que sabes lo que va a pasar. ¿Pero por qué? Porque te da Mm, seguridad, te da estabilidad, no te lo tienes que pensar, ujú, sabes lo que va a pasar. Entonces, ujú, eso en momentos que estás pasándolo mal te reconforta. Pues es que para ujú. un niño es lo mismo, la rutina le reconforta. Y me surge ahora, ¿en qué puede repercutir una vida en un niño que sea tan desorganizada en el futuro como adulto? A ver, como esto hay, o sea, una cosa que hay que decir, Lorena, es que la infancia influye, pero no determina. Con Mm, lo cual, todos tenemos casos. Yo siempre digo que la infancia es como la vida es como una baraja, es como una partida de cartas, ¿no? Hay niños que tienen sobre papel una mano de cartas muy mala y luego le da fenomenal la vida, y niños que sobre papel tienen una mano de cartas maravillosa y luego les va fatal, ¿no? Con lo ujú, cual, hay niños que creen en ambientes muy, en psicología los llamamos muy caóticos, ¿no? Ambientes donde no hay una rutina clara, donde no saben lo que va a pasar. Eso en general no es bueno para los niños. O sea, tienen más posibilidades de tener problemas en todos los ámbitos, cognitivos, sociales y emocionales. ¿Quiere decir que un niño que crece en un ambiente de caos sí o sí le va a ir mal? No. ¿Que lo va a tener más complicado en la vida? Sí. ya, ujú, ujú, Y luego también piensa que, por ejemplo, hay veces que hay niños a lo mejor que en casa tienen una situación complicada, por lo que sea, pero de repente tienen un profesor maravilloso que ujú. les ayuda y confía en ellos y se involucra en ellos y les ayuda. O tienen un tío maravilloso o una abuela maravillosa, sabemos, y eso compensa la situación que tienen en casa. O sea, hay estudios que nos dicen pues eso, que un profesor muy involucrado puede compensar la mala situación que tenga un niño en casa. O sea, que no todo tampoco depende de los padres. Los padres influimos, pero Ujú. no somos lo único que influimos en los niños. Mira, tengo que comentar el otro día, tras la muerte de Marjan Satrapi, tenía una exalumna de hace años que le había enseñado el libro, lo leyó y le había encantado, que me mandó un mensaje, me dijo, mira Lore, mira tal, y me lo compartió y le digo yo, mira, yo me quedé con, bueno, le comenté, ya lo había visto tal, pero me quedé con eso, ¿no? Con la esencia, con un puntito que les dejas, ¿no? Que siempre se acuerdan de Exacto. ti por ciertas cositas, ¿no? Y además Sí, que luego te lo van diciendo. Y qué importante es la figura del profesor, del padre, del profesor, fundamental. de... Ujú. Fundamental. Otra palabra clave que encontramos en la frase es disfrutar. Sí. Nuestra atención también tiene límites y estamos, tanto niños como padres, estamos continuamente sobreestimulados, Mm, sobrecargados, sobreinformados, que sí. acabas de decir tú hace un ratito. Me costó esta pregunta y le he dado tantas vueltas, al igual, porque me abriste un poquito la visión de todo, tanto leyendo el libro como luego desarrollando la entrevista. Te explico. Como padres, nosotros a lo mejor estamos preparando algo muy bonito, tenemos una ilusión tremenda o les hemos dado algo un día maravilloso y esperamos que todo sea perfecto y de repente 30 segundos más tarde, acabar todo lo maravilloso, hay una perreta o hay un enfado o hay algo y nosotros nos venimos abajo y no sé si somos una generación que a veces me veo un poco quejica o un poco víctima, Mm, victimista. Mientras, que esto es lo nuevo que he añadido, porque estaba pensando en todo esto, digo, también nosotros estamos muy sobrecargados y muchas veces nos vienen los niños y les dices, ahora no puedo, ahora no, o vienes con un mal día, como antes comentabas, ¿no? Pues a lo mejor o te han echado del trabajo, o tienes un mal día en el trabajo y vienes cargado, negativo y no te apetece jugar o hacer nada tal y contestas mal. mm. Y en ese momento, que es la clave, creo, y es con lo que me he quedado, los niños a lo mejor pueden enfadarse unos segundos, pero en cero coma resetean y son felices otra vez y disfrutan. Mm. ¿Podría ser clave a la hora de disfrutar más en general en la vida este reseteo tan rápido?
Hombre, sí, claro, al final, claro, cuando tú, lo que hablas tú, ¿no? Un plan perfecto, no he montado plan perfecto, algo va mal y ya se me cae el castillo de naipes que me organiza en la cabeza, ¿no? Ujú. Bueno, pues ahí entra la flexibilidad cognitiva, que hay gente más flexible que otra, ¿no? Sí, 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 sí. La flexibilidad, que es una habilidad importante, ¿no? Que vive aquí en la parte frontal del cerebro, ¿no? Es Ujú. una parte de las funciones ejecutivas. Hay gente que sabemos que es más flexible que otra. Eso se entrena, por ejemplo, ¿no? O sea, pues decirle a tu hijo cuando decimos, no, decirle a tu hijo, había preparado esto con tanta ilusión y tenía esta idea y no ha salido bien, pero bueno, mira, no es el fin del mundo, vamos adelante. Eso es enseñar al niño a ser flexible y en la Ujú. vida es muy importante ser flexible porque como todos sabemos, muchas veces las cosas no salen, ¿no? Como hemos planeado, ¿no? Entonces yo creo que intentar, yo creo que rebajar en general un poco. Hay gente muy perfeccionista, ¿no? Pues si tú te reconoces como un perfeccionista, pues intentar rebajar ese nivel de perfeccionismo y fomentar y practicar la flexibilidad en casa yo creo que es muy valioso. Ujú. Pero es cierto que teniendo esas herramientas, porque además nosotros eso, pues, como adultos tendríamos que ser, tendríamos que estar un poquito más por arriba para poder jugar, ¿no? Con la psicológicamente, ¿no? Con ellos y muchas veces esas herramientas que son fáciles de coger, en el momento clave se nos olvidan, Pues sí, se nos sí, olvidan. claro. A Porque mí te me pueden pasa. las emociones, claro, a todos nos pasa, te pueden las Ya, emociones, o sí. sea, ¿no? Dejamos de pensar de manera racional y te puede la emoción. Ujú. Claro, luego, a todo lo pasado, dices, pero qué chorrada, ¿no? Sí, O sí, cómo sí, no se me sí. ocurrió decirle esto al niño, cómo no hice esto. Pero claro, a todo lo pasado ya has bajado la intensidad emocional y ya puedes pensarlo desde una distancia. El problema es que en el calor del momento Ujú. tendemos a perder la capacidad de razonar de manera lógica y nos Sí. puede la emoción. Ujú. O sea que tenemos que tener esa unión, ¿no? Corazón, cerebro un poquito más cercana, ¿no? Total. Repetir una frase que has dicho, que es de ¿Vale? nuestra infancia no es determinista, para Sí. unirlo con una pregunta que hago a todos nuestros invitados, que es la pregunta, vamos a decir, estrella, y ¿Vale? es, tu caso, ¿cómo era la Ana niña en el colegio? En el colegio, pues yo era bastante buena, la verdad. No, yo era de las que no daba mucho la lata. Era buena estudiante, tampoco sin, o sea, era lo que me gustaba, era muy buena estudiante. En historia, en Ujú. filosofía, era muy buena estudiante, matemáticas, por ejemplo, no tanto. Y, y en general, creo que es fácil, fácil. Sí, no daba la lata, me gustaba ir al colegio, tenía amigos, estaba muy integrada. Yo tengo un recuerdo muy bueno del colegio en general, la verdad. Ujú. ¿Y Sí. de algún profesor que te haya cambiado algo? Tengo, sí, sí, tengo dos recuerdos de dos profesores, especialmente ya en los últimos años, en lo que en mi época era COU, que ya suena como de abuela cebolleta, Yo pero también. la generación de la GD, que era muy buena. Sí, 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 sí. Tengo dos recuerdos de dos profesores especialmente que me gustaron mucho por lo que me enseñaron en clase y por lo que me enseñaron fuera de clase. Sí, Ujú. les recuerdo mucho. Vamos a seguir hablando de educación como la palabra también clave que teníamos de la frase, ¿no? Y menciono una otra frase del libro que dice, la visión que tienen los padres y los hijos de la crianza no coincide. Inmediatamente, cuando leí esta frase, ¿qué hice? Hablar con mis padres. Papá, mamá. Les pregunté, papá, mamá, ¿cómo diríais resumirme en 4 líneas? Resumir esto. Pero, ¿qué educación me habéis dado? Y entonces ellos me mandaron unas líneas. Tengo que coger que entre los dos, bueno, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Sí que es verdad ¿Vale? que mi percepción en este caso es la misma, lo que ellos dicen es la misma. Pero tengo que coger que los dos tienen dos puntos en común y es cuando hablan de que me inculcaron ese respeto hacia los educadores. Mm, ¿Vale? Esto lo uno importante. también con otra frase, o vamos a desembarcar en otra frase del libro, de esto que han dicho mis padres, que dices, los profesores son figuras importantes en la vida de un niño. Y con esto te digo, Ana, ¿qué puntos débiles encontramos en esta triangulación de niño, casa, colegio y de qué manera sería más efectiva? Sí, yo creo que ahí, mira, esa triangulación de la que tú hablas es fundamental. O sea, yo siempre les digo a los padres que es imposible educar sin saber qué pasa en el colegio y en el colegio lo mismo, es imposible es imposible educar sin que un profesor sepa qué pasa en casa. O sea, colegio y casa tienen que ir de la mano sí o sí. Entonces ahí yo creo que nos está pasando una cosa que nos hemos movido hace años, ¿no? La autoridad del profesor era
indiscutible, ¿no? El profesor decía lo que decía y eso iba a misa y no se discutía. Y nos hemos ido mucho al lado contrario, que le estamos quitando la autoridad a los profesores. Y es un grave error. O sea, yo creo que está muy bien escuchar a los niños, por supuesto, que a lo mejor antiguamente pecábamos de no escuchar al niño, ¿no? Decíamos, Ujú. calla niño, profesor, lo que haya dicho, profesor, es lo que se hace y se ha terminado. Ahora hemos ido al contrario. Escuchamos totalmente al niño y le quitamos la autoridad al profesor. Y eso es un error, porque al final, si los padres le quitan al profesor la autoridad, el profesor ¿qué hace? Ya Ujú. tiene cero herramientas, se queda sin Ujú. herramientas. Ujú. Entonces, yo creo que profesores y padres tienen que ir siempre a una, siempre a una. Hay que escuchar al niño, por supuesto, pero hay que ir siempre a una. Y si tú no estás de acuerdo en algo que ha hecho un profesor, puede ocurrir, entonces díselo al profesor en privado, no Ujú. delante de tu hijo. O sea, Ujú. esas discusiones tienen que ser fuera del alcance del niño, Ujú. porque es que si no, le estamos dejando sin herramientas al profesor y Ujú. no puede ser, porque es que al final los profesores pasan probablemente mucho más tiempo entre semana con los niños que nosotros. Ujú. Y son figuras muy importantes. Entonces yo creo que además, igual que nos centramos cada vez más, que está muy bien en la salud mental de los padres, creo que también habría que darle mucha más importancia a la salud mental de los profesores, que al final pasan mucho tiempo con los niños y luego sabemos que el tono emocional del profesor sienta el tono emocional de la clase, ¿no? Si un profesor llega a clase muy enfadado, ¿no? De muy mal humor, eso sienta el tono de la clase. Entonces, tener profesores que se sientan apoyados, que estén fuertes emocionalmente, que les guste lo que hacen, que tengan vocación por lo que hacen, Ujú. creo que es fundamental para niños y para padres y para todos, y para la sociedad en general. Y sería una prioridad si lo primero es pensar en nuestros hijos. Sería pensar eso también, claro. Mimar a los que cuidan de nuestros hijos, ¿no? Que son Total. Pero los... es que, claro, pero es que hoy en día al final, ¿no? El cuidar no está muy reconocido, ¿no? Al final con las madres, yo también yo lo que lo digo en el libro, que al final a mí lo que me choca siempre en los libros de educación y de crianza es que las madres y los padres solamente importamos en tanto en cuanto lo que tú haces influye al niño, ¿no? Yo que sé, en el embarazo, no bebas porque es malo para el niño, por supuesto. Ya crecen, no grites porque es malo para el niño, no hagas esto que es malo para el niño. Bueno, ya, pero es que yo también tengo necesidades, sentimientos, ¿no? O sea, si yo quiero educar bien, yo tengo que estar fuerte, Ujú. Ujú. Sí, tengo que sí. estar fuerte. Entonces Ujú. tenemos que ocuparnos y cuidar a los cuidadores, a los Ujú. que se ocupan de los niños. Sí, sí, sí. Esto lo hablábamos ayer en el triángulo con mi marido y mi hijo. Hablábamos de esto. Digo, claro, mamá y papá también tenemos que estar, también tenemos lo nuestro. Es decir, tenemos que seguir ¿No? con nuestras cosas. Tú estás aquí, tú tal, eres prioridad, pero también nosotros, para que tú estés bien, nosotros también en todo tenemos que estar bien. Tenemos Sí. que continuar con nuestras cosas. Además, por ejemplo, en el caso de trabajar, también que te vean trabajar, que seas un ejemplo, ¿no? Respondiendo con tus labores, con tus responsabilidades, ¿no? Total. Otro tema que me parece importantísimo, la frustración, ¿vale? Mm. Hablaba en una entrevista Tony Nadal que la Mm. frustración trae consigo también que se repitan pocas veces las cosas y por consiguiente a lo mejor no se consigan los objetivos. En el deporte y en la música, que la música, como sabes, me toca de cerca, tenemos una carrera de fondo donde el objetivo está muy lejos. Entonces, es verdad que caemos durante ese camino, caemos porque la presión psicológica a la que estamos sometidos, tanto por Mm. el directo como por la perfección, es muy, muy grande. Pero nos levantamos muy pronto porque no tenemos tiempo para estar ahí tanto tiempo, porque hay que continuar para poder avanzar y conseguir nuestro objetivo. En este proceso de aprendizaje, acompañado bien sea de padres, de profesores, de entrenadores, ¿hasta qué punto es tan enemiga la sobreprotección? Claro, la sobreprotección es una enemiga de la educación y de la resistencia, que es lo que hablas tú, o la resiliencia, que está muy de moda la palabra ahora. Mm. La sobreprotección va totalmente en contra de un desarrollo fuerte de un niño. O sea, al final, nosotros como padres, ¿qué queremos? Queremos educar niños que tengan las herramientas para enfrentarse a la vida, ¿no? Ujú. Que sean fuertes. O sea, yo creo que como padres tenemos que decirle al niño, el mensaje para los niños es decirles, esta es tu vida, no la mía, la tuya. Coge las riendas, eso cada uno a su edad, ¿no? Pero eso es el mensaje del principio. Coge las riendas, yo voy a estar aquí para acompañarte, pero no para vivir por ti y no para hacerte lo que tú tienes que hacer, ¿no? Entonces, yo te acompaño y te vas a caer muchas veces y yo voy a estar aquí para ayudarte y para ayudar a levantarte, pero yo no voy a hacer por ti lo que tú tienes que hacer porque es tu vida y no la mía. Ujú. Entonces, cuando sobreprotegemos, ¿qué le decimos al niño? El mensaje que le damos al niño, ¿cuál es? Es, tú no eres capaz y ya lo hago yo.
Como tú no puedes, yo lo hago. Claro, al final, si educamos a niños como seres frágiles, vamos a crear seres frágiles. Al niño es todo lo contrario, al niño hay que decirle, tú puedes, yo confío en ti, adelante. No todo te va a salir bien, porque yo estoy muy en contra de los mensajes de con esfuerzo todo se consigue, si quieres puedes, no, no siempre, no siempre. Pero creo que hay que decirle al niño, si quieres algo, adelante. Igual te sale bien, igual te sale mal, pero adelante, lúchalo, pelealo, y yo estoy aquí, pero tú puedes. Al final, cuando sobreproteges a un niño, ¿qué pasa? Que no le dejas experimentar, no le dejas practicar habilidades que le van a hacer falta en la vida. Y ninguna habilidad se aprende por evitación. O sea, al final, para aprender a hacer algo en la vida, te tienen que dejar la oportunidad de hacerlo, ¿no? Al final, se oye mucho eso, por ejemplo, con madres adolescentes, mucho, ¿no? O ya niños veinteañeros, ¿no? Que dicen, es que no sabe hacer nada, es que no sabe ni poner un lavaplatos. Y yo a veces pregunto, digo, ¿y tú les has dejado poner, o sea, tú les enseñas a poner alguna vez lavaplatos? ¿No? Un ejemplo tonto, ¿no? Ah, pues no, entonces, ¿cómo va a aprender? Claro. O sea, nadie aprende por ciencia infusa. Hay que dejar, entonces la sobreprotección es la enemiga total de la independencia y de la autonomía. Queremos educar niños autónomos. Y también te digo una cosa, que la sobreprotección, yo no culpo a los padres, al final nace del amor profundo que sentimos por los niños, pero hay una línea, tenemos que diferenciar entre proteger y sobreproteger. Como padres tenemos que proteger, por supuesto, no dejamos a los niños, ¿no?, ahí solos, pero cuando ya pasamos al sobreproteger, ahí ya nos estamos equivocando. Entonces hay que preguntarse por qué. Hay que preguntarse siempre si hago esto por mi hijo, ¿le estoy ayudando o le estoy impidiendo el desarrollo? Pues si le estás impidiendo el desarrollo, no lo hagas, déjale que lo haga él. Un cambio que he visto, una curiosidad, un dato que estaba pensando ahora mientras me estabas hablando, y es el cambio en generaciones. Yo recuerdo, y Ana, tú recordarás la selectividad, que bueno, era un momento que tenías que examinarte, eran 3 días, bueno, tenías una presión, pero es que ahora yo estoy viviendo con los chicos, mis alumnos mayores, que tienen una presión que empieza un año antes de Mm, tener la EBAU. Es como sí. un año antes y están como con esa presión, con esa ansiedad, con esos nervios, le dan, y a lo mejor también esa sobreprotección hace que tengan un terreno mucho más suave, y cuando de repente hay algo que a lo mejor desentona Mm, un poco porque es un poco más difícil, de repente se hace mucha cuesta arriba. ¿Puede sí. ser? Claro, no, no, claro, esto al final. O sea, a los niños hay que ir exponiendo poquito a poquito Mm, a dificultades, cada uno a su edad, pero claro, si tú al niño le sobreproteges totalmente, no le dejas que se enfrente a ningún problema, y luego, como dices tú, llega la selectividad, pues claro, el niño dice, "Ya, ¿yo qué hago? Yo no sé hacer esto". Entonces, a los niños hay que encontrar un equilibrio idealmente entre proteger al niño y dejarle que se enfrente a dificultades. Porque así es como va a aprender en la vida. Y cuando la vida se vuelva cada vez más complicada, que se vuelve cada vez más complicada, con problemas más graves, sabrán enfrentarse a ellos. Claro, o sea, lo que no se puede ir del cero a la nada, ¿no? Hay que ir, es como cuando enseñas a un niño a andar. Pues primero le coges con las dos manos, luego con una, luego ya le sueltas, luego ya, ¿no? Luego ya el niño corre. Esto es lo mismo, o sea, es ir al principio más cerquita y luego ya hay que irle dejando espacio y decirle, tú puedes y venga adelante. Y si tienes un problema, aquí estoy, pero venga, dale, dale, ujú. que puedes. Y luego también, como padres, nos estamos colando muchas veces en competencias que no nos corresponden y no somos invitados, metiéndonos en cómo tiene que entrenar mi hijo o cómo tiene que dar la clase el profesor. Total, claro, es que eso se oye mucho lo de mañana tenemos examen de matemáticas. ¿No? Ah, ¿Cómo que sí. tenemos? Claro, ¿cómo no? O tenemos un partido, ¿cómo que mañana tenemos examen de matemáticas? Tendrá el niño, o sea, yo ya fui al colegio, ya lo hice. Claro, y ahí también, como estamos educando de una manera tan intensiva, perdemos a veces un poco el límite entre el niño y yo, ¿no? Entre padre e hijo. Y al final, ¿qué pasa? Si al final nos estamos sacando el bachillerato juntos, pues se Ujú. pierde el límite, se pierde responsabilidad, porque claro, si los hacemos juntos, entonces la responsabilidad es de los dos, ¿no? La responsabilidad, no, es tu bachillerato, es tu colegio y es tu responsabilidad. Entonces, la manera tan intensiva en la que estamos educando nos lleva a veces a perder los límites Ujú. de lo que es tu responsabilidad y lo que es la mía. Entonces debemos escuchar menos, aunque ahora ya te voy a decir que debemos escuchar más. para, para acabar, la última de las palabras clave de la frase era ayudar. Que es esencia de Rec Parenting, es la esencia también del libro, ¿no? El propósito, ¿no? Ayudar siempre disfrutando. Y entre tantas cosas y simplificando, mi pregunta es, ¿ayudaríamos más si tuviéramos como rutina escucharnos mejor? Hombre, total, al final.
Al final, la gente quiere sentirse escuchada y sentirse que te ven, ¿no? O sea, al final, si muchas veces cuando vienen padres a contarnos problemas y tal, hay veces que igual no dices gran cosa, pero solamente con sentir que te han escuchado, que te han comprendido, que quieren entenderte, ya con eso te quitas un peso de encima Mm, y no sentirte juzgado. Lo que pasa es que ahora, este es otro problema que tenemos hoy en día, que estamos haciendo sociedades muy individualistas y muy solitarias. Y la soledad, y tenemos la gran inmensa mayoría de padres, cuando les preguntan, dicen que se sienten muy solos. Y mm, la soledad no es mm, nada buena, ni para la gente en general, ni para los padres en particular, porque volvemos a lo mismo. La soledad va unida a peor, perdóname, a sí. peor salud mental Ujú, de padres y de niños. Entonces, yo creo que tener redes de apoyo para los padres es fundamental, porque tú piensas que antiguamente, ¿qué pasaba? Las familias eran mucho más grandes y luego tú, cuando tenías un hijo, lo tenías alrededor de tu familia, estaba tu abuela, tu madre, tus tías, tus vecinos de toda la vida. Ahora, ¿qué pasa? Que las familias son más pequeñas, nos mudamos de país, de ciudad, los padres tienen mucha menos red de apoyo. Y eso es muy duro, porque es que al final la educación no estaba nunca pensada para hacerla en soledad. La educación ujú, está pensada para hacerla en comunidad, porque es muy intensa y es muy cansada. O sea, ujú. esa idea que tenemos hoy en día de tener una madre con un bebé recién nacido solo todo el día en casa, no estaba hecho para eso. O sea, no estaba diseñada la maternidad con esa idea. La maternidad estaba diseñada con la idea de que tú tenías un bebé, pero tenías una red de apoyo alrededor. Y Ujú. entonces hay que buscar, y como padres nos tenemos que dar cuenta que encontrar tiempo para hablar con una amiga, para salir a tomarte algo, es muy importante porque es que es muy bueno para la salud mental. Y no es un capricho y no es ser egoísta. No, 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 para nada, No. porque uno luego está más feliz y cuando está más feliz también transmite esa felicidad al resto, Hombre, ¿verdad? claro, Ujú, es que ahí volvemos a lo de no perder la identidad de la frase, claro. ¿no? O sea, al Ujú, final no confundamos ser una buena madre, un buen padre, lo que significa que yo odio la palabra de buena madre, no sé qué es una buena madre, pero ujú, no confundamos ser padres con perdernos totalmente nuestra identidad y nuestras necesidades y nuestra vida. Que, le- que, la- ujú, que, ujú. que los niños son fundamentales, por supuesto, pero hay más vida además de los niños. Y luego los niños se van a ir. Y te Ujú, queda mucha vida por vivir también después. ujú. Entonces, si te pierdes completamente, luego el niño se va y ¿qué tienes? Ya. ¿No? ¿Qué Ujú. te queda? Sí, sí. Pues lo dejo ahí que te queda. Invitando a todos a leer este fabuloso libro y meterse también en la plataforma de Rec Parenting porque, como antes decías, es una red que invita también a sentirse arropado y además siempre aportado sobre una base de experiencia y de datos, de estudios, de lectura, con mucho fundamento. Pues muchísimas gracias, Ana. Quiero añadir que me ha encantado en el libro la generosa bibliografía que has dado, ¿vale? Porque además vas por temas, poniendo todos los libros de lo que está sacado el libro, es amplia y generosa. Querría decir, seamos más flexibles y solo tirarte un piropo, que tú también sabes escuchar, porque tengo que decir que fuera de grabación empezabas tú haciendo la entrevista, no yo, preguntándome a mí curiosidades mías. Así que muchísimas gracias por escuchar y por estar ahí con nosotros. Gracias, Lorena, que se me ha hecho muy corto. Me lo pasa muy bien. Muchas La gracias. verdad, sí. Pues nada, nos vemos, seguimos en contacto. Gracias. Gracias, Lorena. Adiós. Adri.